Buenas noches, estimados y estimadas participantes de esta masterclass en la cual ustedes se han inscrito dentro del SPAE, la Escuela de Negocios del ESPOL. Para nosotros es un gusto el poder estar el día de hoy con ustedes compartiendo estos espacios. Indudablemente, pues, dan ese pequeño abrebocas, ¿no? De lo que usualmente pues, puede vivir dentro de esa experiencia de enseñanza-aprendizaje dentro de los distintos programas de maestría o de educación ejecutiva que existen dentro de la institución. Quien les habla, Alfredo Armijos, quien dirige actualmente pues la maestría en gestión de proyectos, les da una cordial bienvenida y pues esperamos que esta clase que vamos a tener pues sea muy interesante. Entonces, si llegan a tener preguntas, comentarios, cosas que ustedes consideren que realmente pueden aportar valor dentro del espacio que vamos a estar compartiendo de aquí en unos 45 minutos, va indudablemente a ser muy gratificante para el desarrollo propiamente de esta sesión, ¿no? Entonces, no sin antes, pues, explicar, pues, quiénes nos acompañan dentro de esta clase magistral, pues, ¿no? Hemos buscado justamente combinar tanto esa parte propiamente de docencia junto con la experiencia de nuestros graduados. Y el día de hoy contamos justamente con la participación de el máster Milton Solórzano, quien pues también fue ya graduado de la maestría en gestión de proyectos hace algunos años atrás y del cual su participación es clave en esta sesión por la pertinencia que tiene en cuanto a este tema que vamos a estar conversando sobre el tema de las PMO, ¿no? Me permito resumir muy ejecutivamente la experiencia o trayectoria profesional del máster Milton Solórzano. Él actualmente es auditor general del Grupo RIACE, ¿sí? En su momento desempeñó funciones como director de despacho y control de zona primaria de la SENAE, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, y también pues ha participado en algunas otras posiciones interesantes en el mundo de los proyectos, en Pronaca, en Transmar y en Avianca, ¿sí? También el día de hoy nos acompaña María Elena Basurto, quien pues trabaja como asesora de admisiones dentro del SPAE y que al final pues también ella tendrá un espacio interesante para poder comentar un poco sobre esta maestría en gestión de proyectos que justo en este año ya cumplimos aproximadamente 20 años de existencia, ¿no? Siendo la primera escuela de negocios que básicamente creó este programa dentro del país, ¿no? Entonces, ahora que ya he podido formalmente presentar a los panelistas que nos acompañan en esta sesión del día de hoy, vamos a empezar con algo muy interesante, ¿sí? Y un poco rescatando el por qué promulgamos este tipo de tema de los proyectos, ¿sí? Y lo van a poder ver resumido justamente en esa lámina en una realidad imperante, ¿sí? Hoy, más que nunca, es necesaria la, tanto la formación como la experiencia de profesionales que se orienten dentro al entorno de los proyectos. Ustedes van a poder ver ahí estadísticas muy interesantes que se habla de aproximadamente 102 millones de trabajos en roles orientados a la gestión de proyectos hacia el 2030, ¿sí? Pero más allá de esa estadística que también queríamos compartirla en esta parte, es también esa entrada y salida generacional que estamos viendo ya en la actualidad, ¿sí? Inclusive ya se prevé para el 2030 que al menos 13 millones de gerentes de proyectos se espera que propiamente ya se retiren de sus trabajos, lo cual genera una interesante oportunidad, y bueno, ahí lo citan como un desafío propiamente para los reclutadores que pues están a cargo de reubicar o rescatar estos profesionales, pues obviamente que van saliendo de las distintas industrias para poder ocupar estas posiciones que ya esa vieja guardia prácticamente empieza a dejar poco a poco en las empresas, ¿no? Y por lo que vemos, en síntesis, 25 millones de nuevos profesionales que se requieren propiamente hacia el 2030. Entonces, partimos y ahí obviamente se les comparte un QR por si en algún instante ustedes quieren ahondar un poco más en este estudio que fue elaborado en conjunto con
el Instituto de Dirección de Proyectos, que es el PMI, y PricewaterhouseCoopers, ¿no? Como ustedes lo van a poder visualizar dentro de esta parte. Entonces vemos claramente que existe esa necesidad. Pero más allá de estos profesionales, existe también ese elemento imperante de cómo nosotros podemos ordenar la casa cuando las empresas, como parte del desarrollo de nuevos productos, servicios, o propiamente el mejoramiento de capacidades existentes que puedan tener, requiere de ciertas estructuras que les ayuden a poder manejar adecuadamente los distintos proyectos e inclusive hasta programas y portafolios que puedan tener las instituciones. Y ahí es en donde nace este término, un término que muy probablemente puede ser nuevo para los que están en esta sesión acompañándonos, o probablemente puede ser que para algunos de los colegas que están aquí presentes sea algo que ya lo conocen, que probablemente inclusive hasta también ya lo están viviendo y que presentan desafíos en cuanto a esta temática, ¿no? Entonces ahí me he atrevido a compartir un concepto que no podría decir que es un concepto estándar, porque podemos revisar en la literatura de las distintas estándares, unas prácticas que pueden existir, ¿verdad? Sea del PMI, sea del PMO Global Alliance, en este caso esta organización que se llama PMO Global Institute, que realmente esto que nosotros llamamos oficinas de proyectos buscan ser un organismo que armonicen la gestión de los proyectos que tiene una empresa, entendiéndose como proyecto a ese esfuerzo temporal que se desarrolla para poder generar productos, servicios o resultados únicos. Pero lo más importante, y es lo que vale la pena resaltar dentro de este elemento que estamos observando acá, es que esto tiene que estar alineado con la consecución de los objetivos empresariales. Y nosotros podemos encontrar, así como los helados, que algunas veces nosotros consumimos, de distintos colores y sabores, por decirlo así de esa manera. En el tema de las oficinas de proyectos, nosotros también podemos darnos cuenta que existen esa variedad. Algunas tienen un rol estratégico, otras muy probablemente tienen un rol táctico, otras fingen desempeñan una función importante como un rol de soporte, o inclusive algunas otras vienen con un rol de gobernanza propiamente dentro de las instituciones, ¿no? De cómo fomentar este tema de buenas prácticas, empezar a desarrollar una cultura de proyectos mediante la adopción de estas estructuras organizativas. Pero aquí es en donde viene la pregunta. Bueno, si a la final estos temas ya no es algo nuevo, el tema de las oficinas de proyecto ya lleva muchas décadas hablándose del tema, de su importancia, de su necesidad, pero evaluemos un poco la realidad de lo que estamos viviendo en América Latina. Sin irnos tan lejos, vamos a ver algunos elementos interesantes relacionados propiamente al desempeño que tienen las oficinas de gestión de proyectos en nuestro continente. Y ahí ustedes van a ver un estudio súper simpático que fue elaborado propiamente por PMI y PricewaterhouseCoopers, denominado El éxito de las PMOs en América Latina. Inclusive también ahí tiene un código QR por si ustedes quieren descargarlo y revisarlo, un poco más con calma, ¿no? Podemos ver claramente que dentro de esta investigación que es reciente, entre julio y agosto del 2021, encuestaron a más de 4.069 personas involucradas en roles orientados a proyectos, ¿sí? Y dentro de las respuestas que propiamente se receptaron, que podemos ver ahí, dentro de los países que pudieron participar, como México, Brasil, Argentina, Costa Rica, Ecuador también formó parte de este estudio. Así como también pues podemos ir viendo en la diversidad de sectores en que estos profesionales usualmente se encuentran. Tecnología de información, construcción, telecomunicaciones, banca, seguros, gobierno, energía, entre otros aspectos. Y podemos ver claramente de que ese 100% de encuestados, vemos en gran parte a profesionales que trabajan en una oficina orientada a proyectos y algunos que se encuentran dentro del C-Level, del nivel C. Estamos hablando de una gerencia funcional que se encarga prácticamente de manejar los proyectos que tiene una organización, ¿no?
Lo interesante de este estudio es que básicamente resalta el desempeño que ha obtenido el 10% de ellas. Lo ubican como el top 10 de las PMOs que realmente se destacan por su desempeño. Y aquí en esta sesión vamos a ir conociendo un poquito sobre, bueno, cuáles son esos factores claves de éxito que este selecto grupo de empresas pues, que tienen oficinas de gestión de proyectos en América Latina hacen bien frente al otro 90% que lo tiene como una oportunidad interesante de mejorar pues, en su desempeño. Y podemos ver algunos elementos interesantes propiamente de este estudio, ¿no? Evaluando temas de gobernanza, personas que forman parte dentro de las PMOs, la tecnología y los datos que se dispone para poder desempeñar las distintas funciones y responsabilidades que asumen este tipo de unidades organizativas, los procesos que se ejecutan, así como también la integración que tienen estas unidades dentro de la estructura organizativa u organigrama de las empresas y su alineación con la estrategia. Y podemos ver algunos elementos interesantes dentro de estos resultados. Vemos claramente que aquellas PMOs que tienen una adecuada alineación estratégica, procesos sólidos y maduros, con tecnología que les acompaña propiamente para el desempeño de sus funciones, personas capacitadas y competentes dentro de estos puestos y una adecuada gobernanza se desempeñan mucho mejor en los ingresos en comparación propiamente con años anteriores, como podemos ver ahí, 2020, 2019. Y en cuanto a la satisfacción del cliente producto del desarrollo de este conjunto de proyectos o programas que se ejecutan a nivel institucional, vemos obviamente que triplica el desempeño en comparación a años anteriores. Pero algunas estadísticas interesantes que también acompañan con esto es que hablamos de que el 92% de estas instituciones adaptan sus procesos acorde a las realidades. Hablamos entonces ya en este momento de una característica importante de adaptabilidad, así como también que el 88% de este 10% selecto de empresas que tenemos buscan desarrollar habilidades personales sólidas para que los gerentes de proyectos puedan desempeñar adecuadamente sus actividades a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Pero ahí, en donde hemos visto estas estadísticas, podemos ver propiamente ya una realidad más latinoamericana. Podemos resumir en esta parte claramente que 10% de ellas han logrado un mejor desempeño al acelerar su nivel de madurez en la dirección de los proyectos. Se destacan por los atributos que habíamos estado conversando hace un momento. Pero, ¿qué sucede con ese otro 90%, que es lo que podemos contrastarlo también en la estadística que pueden ver al costado derecho de la lámina? Que las PMOs en su gran mayoría enfrentan dificultades para atraer inversión y apoyo interno. El famoso buy-in, que en muchas ocasiones es difícil justamente de poder ganarlo debido a esa falta de comprensión del propósito que tienen estas oficinas de proyecto dentro de las organizaciones, ¿sí? Y ya mismo vamos a ver una lámina interesante que contribuye a este tema de a qué nos referimos con el tema de la falta de comprensión. Pero lo importante que podemos ver aquí también como parte de todo esto que estamos conversando es que en algunos casos se puede ver que las empresas, al no tener un adecuado posicionamiento, estas unidades dentro de las instituciones, vemos que los directivos las consideran como un gasto, más que como una inversión, lo que degrada propiamente esa percepción de valor, que es lo que toda PMO busca justamente, el poder crear, maximizar el valor que tienen las instituciones. Pero antes de pasar justamente a otras estadísticas, aquí es donde vamos justamente a interactuar con Milton, que nos está acompañando en esta sesión. Milton, dentro de las realidades que hemos estado conversando justamente a nivel de América Latina y el Caribe, tú ya como un profesional consolidado dentro del mercado, ¿qué tú has podido palpar tanto en las instituciones del sector público en las que has formado parte, así como también en el sector privado, que es el que actualmente tú te encuentras desempeñando tus funciones? Sería ¿Qué tal, interesante que Alfredo? pudieras compartir tus insights. Gracias, Milton, por estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad, en primer lugar, de poder compartir y retribuir en algo la experiencia que yo he podido tener, primero en el sector
público, luego en el sector privado, y cómo he podido potenciar mi carrera profesional en base a la instrucción académica que he tenido en SPAE, pues, ¿no? Y claro, yo me quedo con algo muy interesante que comentaste y cómo definiste a las PMO, que tiene que ver con un organismo que armoniza todos estos esfuerzos temporales que hacen las organizaciones. Cuando te refieres a armonizar, yo considero que es algo muy importante para que una organización pueda tener eh, eh, avances significativos y la consecución de sus objetivos reales que ha definido al principio. Te comento que en el sector público es bastante complicado el poder sacar adelante proyectos, porque no solo depende de la calidad en sí del trabajo, sino que también hay muchos factores políticos que intervienen. Y lo he visto mucho más asequible poderlo hacer en el sector privado. Y cuando ya llego al sector privado, ahí sí yo te puedo dar certeza de las estadísticas que mostrabas con respecto a los bajos porcentajes que tenemos en Latinoamérica con respecto a la implementación de oficinas de proyectos, porque lo he podido vivir y en este momento lo estoy viviendo. Sin embargo, considero que esta metodología y todo lo que encierra el mundo de los proyectos cada vez está siendo mucho más aceptado por los inversionistas y más que todo en el sector privado, pues no. Entonces ya lo están viendo como algo necesario, ¿sí? Siempre y cuando tú sepas establecerlo de manera adecuada. Y es algo que con lo cual me ha tocado más que todo, por así decirlo, luchar. Sin embargo, esta lucha ha sido más que todo de educación porque tiene que ser una educación transversal, pues, ¿no? De toda la organización. Cuando tú quieres implementar una PMO, tienes que a todos los involucrados comenzarles a enseñar cuál es la metodología, cómo, cómo trabajar en estos ambientes, pero ya cuando los resultados se obtienen, es cuando logras comprometer a estas personas en realidad, a todos los involucrados directamente. Y el inversionista, obviamente, cuando ya obtienes resultados traducidos en beneficios o ingresos para la organización, pues, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Totalmente de acuerdo con las estadísticas, o sea, yo lo estoy viviendo y si te podría decir algo con respecto a la potencialización de mi desempeño profesional, eh, más que todo es la estructura que he podido obtener en base a toda esta metodología aprendida. Me encanta el nivel de profundidad con el cual tú vas viendo todos los detalles, por así decirlo, para otras personas, pero que cuando te comienzas a involucrar esos detalles son muy importantes, inclusive son decisivos para el éxito de un esfuerzo temporal, ¿sí? O un proyecto. Entonces, eso es lo que yo puedo aportar en este caso, Alfredo. No sé si hay alguna pregunta o si podemos continuar con lo que tú has comentado. Excelente, Milton. Sí, muchas gracias por tus aportes y también los invitamos cordialmente a las personas que están participando en esta sesión a que puedan compartir sus preguntas a lo largo de esta clase, pues que estamos obviamente desarrollando en este momento. Lo importante, pues que durante estos espacios que vamos a estar teniendo en los minutos que pues restan de esta masterclass, pues ustedes también activamente puedan compartir sus experiencias, perdón, inquietudes y demás. Destaco de lo que dijo hasta ahora Milton en muchas verdades que él ha manifestado, pero en particular él habla de ese de cara al inversionista, de cara al accionista, de cara al dueño de la empresa, al gerente general, ¿ya? ¿Y por qué hago énfasis justamente en esta parte? Porque ahí es donde, producto de este estudio, que vamos a seguir ahondando justamente su contenido, habla que uno de los factores claves de éxito que tienen las PMOs es que realmente este o esta profesional que evangeliza, utilizando ese término sin caer en tintes religiosos, ¿no? Las buenas prácticas de proyectos, fomentar una cultura de proyectos dentro de las organizaciones, debe de contar con o ser parte justamente de ese sillón en donde
se sientan pues todos los distintos gerentes para poder tomar decisiones. Y eso es lo que un poquito vamos a ver dentro de esta parte de acá, que ahí les revela también una estadística muy interesante, ¿no? Te dice que de ese 10%, el 89% de las PMOs en América Latina siente que esta unidad contribuye al desarrollo de la estrategia todo el tiempo. Entonces podemos ver claramente que las PMOs en este tipo de empresas no es que se encuentran divorciadas de todos los esfuerzos que se hacen a nivel estratégicos dentro de la empresa. Pero miren qué es lo que pasa en América Latina. La situación cambia. Perdón, sí, a nivel mundial es esto, perdónenme. Y a nivel de América Latina vemos que únicamente ese 36% de encuestados percibe que realmente la PMO lo logra. Aquí vemos otra estadística muy importante que dice que el 94% siente que la PMO se encuentra alineando completamente sus iniciativas y sus indicadores claves de desempeño con los objetivos estratégicos y de cambio fundamentales de la organización. Mientras que vemos que en América Latina, 34% percibe justamente ello, ¿no? Podemos entonces resumir que básicamente de una de cada tres empresas o que tienen sus PMOs, estas unidades hacen propiamente bien sus funciones, que deberían obviamente alcanzar. Pero algo a destacar dentro de este elemento que menciona acá, como lo vemos aquí resumido, que para poder convertirse o poder lograr esa alineación, el alinear las métricas de los proyectos resulta importante, pero lo clave de todo esto es fomentar una visión compartida de los proyectos dentro de la organización. Probablemente ustedes en la imagen que tienen acá al costado derecho, quizás en algún momento de su vida la habrán visto, ¿no? Esa es la paradoja del elefante, que es la paradoja de las percepciones, ¿ya? Y consiste en que muchos, y podemos esto hacer el símil con los gerentes que usualmente están dentro de las empresas, un gerente comercial, de operaciones, de recursos humanos, financiero, etcétera, etcétera, que cuando ven ese gran elefante que es la PMO, en muchas ocasiones tienen percepciones muy distintas de lo que buscan alcanzar. Y ahí es una alerta importante a considerar en ese momento, porque como estamos conversándolo, y bien también Milton lo mencionaba de manera muy concisa, ¿no? Si a la final no logramos que las funciones, los beneficios, como él justamente lo mencionaba, de las PMOs para que sean parte de una empresa, sean de una comprensión en común, vamos a tener justamente este tipo de diferencias que hacen de que esa percepción de valor poco a poco, perdón, se vaya degradando, ¿no? Entonces, esto que ven ahí en la gran mayoría de las organizaciones se lo vive. Por experiencia propia puedo tranquilamente mencionarles que sí, es verdad, en muchas ocasiones el sector privado es el más adecto a este tipo de prácticas, pero que en muchas empresas se puede observar cuando tienen estas PMOs este problema clave de que no existe esa visión compartida de cuál es la naturaleza propiamente que tiene las PMOs en los proyectos, ¿no? Las PMOs, perdón, en las empresas. Y de ahí también hay algo muy importante que representa esa famosa deuda técnica que tienen estas unidades dentro de las organizaciones. El poder comunicar apropiadamente el valor que aportan dentro de la empresa. Y esto se lo puede resumir en tres aspectos claves. El que se pueda enfatizar los resultados, priorizar más el qué en lugar del cómo. Y eso pasa. Probablemente en el desempeño de las funciones que en algún momento hemos tenido, quienes hemos liderado, sea una PMO que ya haya existido en la empresa o el trabajo más duro, cuando queremos implementar una PMO desde cero dentro de las organizaciones, el lenguaje que nosotros utilizamos frente a los directivos en muchas ocasiones se va más por temas metodológicos, procedimentales, que propiamente en el lenguaje que a ellos les interesa escuchar. Y creo que todos en algún momento hemos vivido esa experiencia frente a un directorio cuando te dice, bueno, eso que tú me estás intentando vender como PMO, ¿cuánto me va a costar o cuánto le va a costar a la empresa y en qué tiempo lo vas a sacar? Son dos preguntas que tenemos que responder. Y pasa que en muchas ocasiones no llegamos a responderlas apropiadamente y ahí es donde vemos obviamente que las PMO se encuentran rezagadas mucho en los procesos de toma de decisiones críticos que tienen las organizaciones.
El tema de la conciencia sobre el valor, que también resulta un elemento importantísimo, ¿sí? En el que todas las personas que forman parte de un nivel estratégico, táctico o inclusive hasta el operativo, de poder comunicar o desplegar los beneficios de tener una PMO dentro de las distintas funciones que desarrolla la organización. Hemos visto, inclusive en SPAE, pues muchas empresas recientemente, pues más que todo de oil and gas, se han acercado porque dentro de sus estructuras están llevando a cabo entrenamientos que buscan que sus distintos funcionarios tengan la capacidad de poder plantear sus propios proyectos, por la importancia estratégica que tienen los proyectos como un instrumento de cambio dentro de las empresas. Entonces, si las PMOs existen, en este caso, por ejemplo, una de estas compañías que obviamente buscó capacitar a todo su personal con nosotros, se puede ver claramente que el indicarles beneficios, o lo más importante, que fue una de las experiencias personales propiamente que yo tuve en una empresa de retail, ¿sí? En el país, muy importante, cuando el vicepresidente corporativo en ese momento decía: Alfredo, yo necesito visibilidad en este momento de toda la cartera de proyectos que tiene la empresa, porque hoy en día yo no la tengo. Y créanme que a veces son esos quick wins o goles tempranos que nosotros generamos en nuestra profesión, que al hacer cosas tan pequeñitas como levantar esa información, en ese momento los altos directivos empiezan propiamente a verle el sentido, el propósito de contar con estas unidades. Y esto va de la Alfredo, mano con lo que estábamos hablando en su momento. Milton, claro, adelante. Alfredo, si ¿Quieres me aportar algo? permites, Sí, justo con lo que en gusto. este momento mencionas fue el kickoff para empezar con la PMO en la organización en la que yo estoy. Yo me di cuenta, yo soy el auditor corporativo, pero cuando yo ingresé me di cuenta que había muchos esfuerzos que estaban dispersos en toda la organización, porque son diferentes empresas. Entonces, cuando yo me percaté de esto, yo dije, esto hay que unificarlo y hay que tenerlo muy bien identificado para que se pueda medir y se pueda establecer, se lo pueda monitorear y se pueda conseguir los resultados que se desean, pues, ¿no? Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de reunirme con el presidente del grupo, justamente fue el portafolio que yo le enseñé. Yo le dije, todos estos proyectos están en curso y necesitamos un organismo que armonice todo esto, que planifique, que monitoree, que ejecute y que luego mida los resultados. Y que más importante que eso, que tengamos un repositorio de activos de los procesos de la organización, que es muy importante, porque cuando tú ya quieres empezar otro de estos esfuerzos o otro proyecto, tú ya tienes dónde recurrir. Y la información vale muchísimo y la experiencia más todavía. Eso nomás, Alfredo. Gracias, Milton, ¿no? Importante tus insights, ¿no? Dentro de esta parte. Podemos ver justamente que todos estos elementos, a veces uno piensa que se los da por descontado dentro de las empresas, pero ahí es donde vienen esas oportunidades de mejora de ese 90% de empresas que básicamente no llega a cumplir con estas expectativas a nivel gerencial, pues, ¿no? Y ojo, que a veces uno piensa, y esto lo digo también por en las asesorías que en mi lado como consultor también he podido dar en las pequeñas y medianas empresas, que existe ese temor ya de poder implementar este tipo de unidades. Si dudan justamente en adoptar estas prácticas porque piensan que, bueno, a nivel de las grandes compañías multinacionales o transnacionales, que es en donde usualmente vemos tradicionalmente que existen de manera constante o es algo, una condición sine qua non para manejar proyectos que tengan este tipo de PMO, pues no, en esa necesidad de decir, bueno, solo las empresas grandes propiamente lo pueden hacer, ¿ya? Y muchas veces esas preocupaciones trascienden en cuanto al tema de costos y pertinencia, ¿no? Decir, bueno, eso puede ser muy costoso, o en algunos casos se ha escuchado de que las PMOs pueden generar algún tipo de burocracia, que ahí es donde también cuando empecemos a sentir de que las PMOs se caracterizan por este tipo de elementos o por ese tipo de palabras propiamente cuando se escucha de qué es lo que opina la gente internamente dentro de una empresa sobre ellas,
ahí obviamente hay que tomar algunas acciones importantes, ¿no? Pero lo interesante que se puede ver también de estas empresas que formaron parte de este estudio es que indistinto si a la final no existe el rol de un gerente de proyectos, el cargo de gerente, director, jefe, líder, coordinador, el que sea, ¿verdad? Las empresas se pueden beneficiar propiamente de establecer metodologías poco a poco, como vamos a ver más adelante, que les permitan de manera organizada llevar a cabo los proyectos. Créanme que los distintos alumnos, cuando vienen obviamente a maestrías como las que tiene SPA, en particular la de proyectos, cuando a lo largo de los contenidos de las asignaturas aprenden estas buenas prácticas, lo muy interesante que sucede es que ellos rápidamente las aplican dentro de las empresas. Y algunos de ellos pertenecen propiamente al sector de las pymes. Y ahí destacan y dicen, oye, qué interesante, esto me está ayudando propiamente a resolver problemas que en mi día a día estaba teniendo, pero ahora gracias a la adopción de estos elementos estoy obteniendo mejores resultados en mis indicadores de desempeño. El poder capacitar a los profesionales, eso también es importante, para que todas, así como la empresa que les hablaba de Oil and Gas, tengan un lenguaje común de cómo manejar los proyectos y poder acelerar esos esfuerzos en cuanto a su implementación. Pero lo más importante, el tema cultural, el desarrollar esa cultura de proyectos. Créanme que en ocasiones las culturas de las empresas se convierten en el principal enemigo de las PMOs. Hay una frase muy interesante y que seguramente ustedes, colegas, la habrán escuchado sobre el tema, una frase de Peter Drucker que dice, la cultura se desayuna la estrategia todos los días. Y eso es algo que las PMOs, cuando buscan hacerse cancha dentro de las empresas, tienen que efectivamente afrontar esas barreras como para poder fomentar el cambio, que en muchas ocasiones son muy fuertes, ¿no? Para poder llevarlas a cabo, ¿no? Y previo justamente a pasar a otra área muy interesante que pues se destaca dentro de este estudio, me gustaría, Milton, que también tú pudieras comentarnos el tema del talento de los proyectos, ¿no? Tú nos habías mencionado que en tu empresa ya están buscando propiamente implementar las PMOs, pero a nivel de quienes forman parte de las PMOs, que ahí viene una triste realidad que nos toca ver dentro de las empresas ecuatorianas también, no en todas afortunadamente, pero en algunas se puede ver claramente esto, que cuando van a montar una PMO, la única persona que forma, que lidera la PMO y que va a hacer todo el trabajo de la PMO es un solo cristiano. Entonces, aquí viene también una interesante reflexión, que es lo que vamos a ver en esta parte, y te doy el paso, estimado Milton. ¿Cómo ustedes empiezan a desarrollar esas capacidades dentro de la empresa para que se generen esos evangelizadores de la cultura de proyectos dentro de las distintas áreas que tienen las organizaciones en las que tú has estado trabajando? Claro que sí. A ver, eh, hablando netamente de la última experiencia que he tenido con respecto a los proyectos, efectivamente, yo era una de las pocas personas dentro de la organización que tenían esta, esta visión de ya establecer una oficina de proyectos, ya que que todavía estamos en proceso de implementación, porque hay que prepararse y prepararse mucho, pues, ¿no? En este caso estamos aprendiendo, estamos orgánicamente lo estamos haciendo. ¿Por qué lo digo orgánicamente? Porque igual, al igual que muchas organizaciones, el tema del presupuesto también es reducido. Aparte, tú empiezas el año con un presupuesto y salirte de eso es bastante complicado. Pero ¿cómo rompes esa barrera o cómo puedes eh, mejorar el talento dentro del equipo, el recurso humano con el que cuentas? No te queda de otra que capacitarlos, que enseñar, que planificar. De las cosas más importantes que yo aprendí con esta metodología de los proyectos es la importancia de la planificación. Yo la verdad es que antes no tenía eh, tan claro lo decisivo que era para el éxito de un proyecto tomarte un muy buen tiempo de calidad para planificar. Y dentro de esta implementación también la tomo como un proyecto, y dentro de la planificación eh, tengo el tema de la capacitación, primero al equipo con el cual estoy trabajando en este momento, y también a todos los involucrados, gerentes, departamentos con los que estoy en este caso
generando algún proyecto, desarrollando algún proyecto, o se está ejecutando algún proyecto también, el involucramiento, la capacitación y, y más que todo hacerlos parte, pues, ¿no? Ya cuando ya comienzan a ver los avances, los resultados, las mejoras, ya esto solo va caminando. Y de lo que tú comentabas con respecto a los evangelizadores, para mí es el adoctrinamiento, pero por ahí va, ¿no? Pues no. Y sí, solo recapitulando un poco, cuando yo presenté lo del portafolio del proyecto, el presidente del grupo, que es una persona brillante, eh, no necesitó de mucha fuerza para probar esto aquí. O sea, yo también me enfoqué bastante en comunicarlo de manera adecuada y manera asertiva, qué es lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Apliqué el método 5W2H, que es buenísimo para explicar algún tipo de iniciativa que tengas y no necesito mucha fuerza. Entonces, dentro de esto, cuando ya fue aprobado, lo primero que yo dije es necesito un equipo que me acompañe. ¿Y cómo lo voy a hacer? Desarrollándolo. Y en el camino se aprende, o sea, no es un tiempo perdido, no es un gasto, para mí es una inversión. Porque en este tema de la educación es de ambos lados, pues no, yo también he aprendido muchísimo. Entonces, eso es lo que yo te puedo aportar con respecto a lo del talento, Alfredo. Interesante, Milton. Gracias por compartir esas experiencias, ¿no? Que seguramente los colegas que están también aquí presentes, pues deben de estar viviendo este tipo de realidades. Que más en un país como Ecuador, con tantos factores, tanto internos como externos, que giran en ese entorno buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo, que ahora, bueno, ya no se habla de temas buca, sino de escenarios Bunny, ¿no? De frágiles, no lineales, ¿sí? Entonces, también, pues obviamente las PMOs tienen que lidiar con eso. Pero aquí topamos un tema muy importante que, sin duda alguna, es uno de los elementos que lo destaca este reporte como un factor clave de éxito. Y es la habilidad y capacidad de la persona quien liderará justamente esta oficina de gestión de proyectos. Y esto es clave, estimados y estimadas colegas que se encuentran en este espacio. Aquí vale tener presente que no cualquier profesional lo puede hacer, ¿ya? Entonces, para esto, como bien lo mencionaba Milton, se necesita formación, se necesita experiencia. Pero aunque ustedes no lo crean, perdón, hoy por hoy esto ha evolucionado a tal punto de que las famosas soft skills, que de blandas no tiene nada, ¿sí? Esas habilidades e intrapersonales que todo profesional debe de desarrollar, mucho más las personas que manejan este tipo de unidades, efectivamente es algo que deben de hacerlo, pero que podemos ver claramente que los reclutadores, cuando se ponen a buscar en el mercado profesionales que se caractericen, perdón, por su liderazgo colaborativo, su capacidad de desarrollar confianza y relaciones propiamente con la alta dirección, ese pensamiento estratégico que se necesita para llevar a cabo todas estas funciones que tiene este tipo de unidades, el conocimiento del negocio, eso es algo muy importante, ¿ya? De principio a fin, end-to-end, conocer todo lo que hace la organización y la resolución creativa de problemas y pensamiento innovador se convierten hoy por hoy en esas capacidades que son las más idóneas para poder liderar este tipo de unidades, ¿no? Y que podemos ver claramente que acá eh, se hace difícil encontrar a profesionales que se caractericen por su pensamiento estratégico, acto seguido, su liderazgo, conocimiento de negocios, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos también otras dos cualidades importantes, ¿no? Como la resolución de los problemas, ¿no? Y eso pasa, y es algo que en muchas ocasiones podríamos decirlo que es algo normal, porque siempre existe ese tema de resistencia al cambio, ¿no? De que habrán personas que en el camino pues, apoyarán en la consecución y el despliegue de estas funciones, de estas unidades, como habrán personas que en algún momento se resistan ante ello, ¿no? Pero lo importante que hay que destacar de esto, y es lo que inclusive lo había agregado en la parte izquierda, que esto se lo conoce como el triángulo del talento, que más allá de las habilidades técnicas, como el conocimiento del negocio, que son indudablemente importantes, son también estas habilidades y capacidades que los profesionales deben de desarrollar.
Y ahí viene justamente las dos caras de la moneda, ¿no? De esas power skills, como el PMI las reconoce, ¿no? La imagen de la profesión. Se puede ver claramente que en las PMOs que están teniendo un exitoso desempeño, quienes los lideran son solucionadores de problemas, son habilitadores o facilitadores de las cosas para que sucedan, desarrollan relaciones dentro de las organizaciones para la consecución de los beneficios y los objetivos que tiene la organización a nivel estratégico o táctico operativo. Son agentes de cambio, motivadores, creativos, asumen riesgos, se convierten de cierta manera en un rol protagónico o esencial dentro de la ejecución de la estrategia a nivel empresarial por medio de los proyectos, tienen esa capacidad para poder adaptarse y materializan o hacen realidad esas visiones que los dueños tienen para con este tipo de unidades, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros vemos ya esto a nivel América Latina, ¿no? En muchas ocasiones, por la naturaleza de los proyectos, de cómo se han ido comoditizando en el sector de software, casi la gran mayoría de ellos vienen por el rol de ser programadores, ¿ya? Pero también esto se ve por comentarios que en muchas ocasiones también los hemos podido escuchar, de que únicamente a las personas que trabajan en las PMO solo sirven para poder hacer cronogramas de proyectos, para ir controlándote el tiempo y tocarte la puerta cuando tú estás atrasado. Pero en realidad, ahí es donde viene ese cambio en el rol que nosotros tenemos que lograr, ¿no? De ser habilitadores, perdón, de actualmente ser seguidores de reglas a ser habilitadores, de dejar de ser burócratas, rígidos, de únicamente dejar el cuadernito o el celular o la tablet que tenemos en ese momento para tomar minutos de las reuniones, a propiamente ser esas personas que motivan hacia otros miembros de la organización a que puedan alcanzar sus objetivos. Marcar únicamente casillas de que si se ha cumplido o no se ha cumplido, aburridos, obstaculizadores, ¿ya? Y eso en muchas ocasiones se ve, ¿no? Cuando quieren sacar nuevas iniciativas, a veces las personas que lideran las PMOs se contagian mucho de los vicios internos que pueden existir dentro de las empresas, que empiezan propiamente a obstaculizar los procesos de cambio dentro de ellas, preocupados únicamente por el gasto o simplemente por algún otro aspecto externo que tengan, ¿no? Y podemos ver una estadística clave, dice 74% de las organizaciones en América Latina recluta directores de proyecto según sus habilidades impulsoras. Entonces, si en algún momento tú dices, ¿sabes qué? Yo que estoy participando el día de hoy, no soy una persona pues que ha tenido una formación en gerencia de proyectos, pero que estoy interesado en algún momento en hacerlo, tengan presente que este es el camino de desarrollar estas habilidades para poder alcanzar los resultados esperados dentro de las empresas. Y algo que también lo mencionaba Milton como parte de la cultura es el buscar desarrollar propiamente esas habilidades, ¿sí? El poder explotar mucho el tema de la flexibilidad y la capacidad en algunos miembros de la organización. En particular, en cuando nosotros formamos comunidades a los directores, a los futuros directores de proyectos o directores que actualmente existen. Lo que yo he escuchado mucho, y es una pena, ¿no? Porque en ocasiones caen en el desconocimiento más que en el impedimento per se. Y esto lo he vivido en algunas empresas, por ejemplo, de manufactura en el austro del país, en donde hablan que muchas veces se ven limitadas en cuanto a sus presupuestos para poder capacitar a su personal. En este momento, por ejemplo, ahí les estamos compartiendo con un código QR un recurso muy bueno que lo digo a nivel personal, me ha ayudado mucho cuando hemos tenido estas oportunidades de visitar a empresas del sector de banca, del sector de manufactura, ¿verdad? Como el SPAE, pues, ¿no? De que ellos dicen, interesante el entrenamiento que hemos recibido, más que todo con esta herramienta que tienen gratuita. Esto es un curso, un obsequio por parte del SPAE, si ustedes en este momento, que quizás algunos de los colegas que están presentes en este instante ya lo habrán hecho, pero los que no lo han hecho, un elemento muy interesante para que lo puedan utilizar para ir desplegando esa cultura de proyectos desde todos los niveles que tengan en la organización. Un recurso que no les va a tomar ni siquiera una hora para poder aprender de estos elementos y que ustedes lo puedan desplegar. Y que realmente el tema del conocimiento de proyectos
no se convierta en una limitante, sino que sirva justamente como un elemento inicial para ir construyendo eso que queremos lograr como cultura de aprendizaje de los proyectos en las organizaciones, ¿no? Entonces ahí tienen un QR, si pueden tomar con su cámara en este momento en el celular, háganlo. Realmente quienes no lo han hecho, es un recurso muy, muy bueno que ayuda a comprender la forma tradicional como adaptativa de cómo manejar los proyectos en la práctica, pues, ¿no? Y en este caso, Milton, también quisiéramos un poquito dentro de esta parte que gira en torno al tema de la formación y más que todo en tu experiencia, ¿no? De lo que ya has pasado en algunas organizaciones. ¿Cómo tú consideras que la maestría que hiciste acá en la SPAE, la maestría en gestión de proyectos, ha aportado mucho en todos estos logros que tú has alcanzado a nivel profesional hasta el momento? Bueno, la verdad es que sí, de manera significativa le atribuyo logros profesionales eh, muy identificados. Aunque, como lo mencioné al principio, yo cuando empecé a hacer la maestría, yo estaba en el sector público, ¿sí? Entonces, fue el primer lugar donde yo dije, y como tenía personal a cargo, tenía todo un equipo de operaciones a cargo, yo dije, es el momento adecuado para ir aplicando la metodología. Y efectivamente, sí conseguí, aunque no proyectos de inversión en el cual se incurran montos eh, grandes, sí pude desarrollar ciertos proyectos que hasta el día de hoy se mantienen vigentes, ¿sí? Entonces, temas normativos más que todo. Y en el sector privado es un elemento diferenciador espectacular, totalmente. Cuando tú le das una estructura metodológica a lo que quieres hacer y a lo que quieres conseguir, cuando tú eres conciso, cuando tú eres directo, cuando tú dices yo voy a hacer esto no voy a hacer, lo voy a conseguir en tanto tiempo, estos van a ser mis objetivos, mi triple restricción, bueno, a esto le añado la cuarta, lo del tema de la calidad. Eh, es un elemento diferenciador muy grande en el sector profesional, pues no en el mercado laboral. Entonces, si tú me preguntas ahora en retrospectiva qué pienso haber tomado esta maestría, creo que tomé la mejor decisión de mi vida, ¿sí? Porque en base a esto he podido apreciar cosas que antes no, que estaban ahí, pero que no las apreciaba, ¿sí? Eso más que todo, Alfredo. Gracias, Milton. Gracias también por compartir eso, ¿no? Y bueno, ahí también la invitación a quienes en algún momento estén interesados en ir más allá de eso, ¿no? Si bien les hablábamos de que hay ahí un curso, pues sabemos claramente que ese es el inicio, ¿no? El poder desarrollar esta profesión demanda el poder formarse apropiadamente en estas distintas disciplinas de gestión que existen para poder manejar adecuadamente los proyectos, ¿no? Considerando temas técnicos, temas propiamente de negocio, como hablábamos obviamente a lo largo de esta conferencia el día de hoy, así como también el tema de las habilidades blandas, que pues siempre las maestrías, más aún en SPAE, son el ambiente perfecto para poder desarrollarlas, ¿no? Para poder propiamente forjarlas y que ustedes ya a nivel profesional poco a poco ya las vayan implementando dentro de sus organizaciones. Y para ir finalizando, porque ciertamente ya estamos llegando a la hora de esta masterclass que hemos estado desarrollando el día de hoy, junto con la participación de Milton, pues, ¿no? El reporte termina finalmente destacando algunos aspectos comunes y críticos que estas PMOs que forman parte del Top 10 se han destacado. Obtener respaldo de la alta dirección, esa parte es fundamental. Lo escucharon a Milton cuando hablaba del tema de que si uno no tiene el acompañamiento o el sponsorship, por decirlo así, o el patrocinio del dueño de la empresa o un nivel de alta jerarquía dentro de las organizaciones, en muchas ocasiones esto lamentablemente no va a poder ser exitoso como uno lo espera, ¿no? Realmente convencer al dueño de la empresa de que esto funciona es el primer paso que todos nosotros deberíamos hacer para poder ser parte de ese top 10 como otras empresas en América Latina lo forman. Acto seguido,
alinear todos los esfuerzos de la PMO con la estrategia justamente organizacional que tiene la empresa con el ánimo de poder cumplir con los objetivos. Si nosotros recordamos propiamente teoría de planificación estratégica, el producto propiamente de los objetivos resultará en el planteamiento de proyectos, de una gran variedad de proyectos con índole financiera, con índole de mercado, con índole de procesos internos o de aprendizaje de conocimiento. Entonces, desde ese momento, inclusive hasta un poco antes, es ese rol de los que estamos manejando PMOs o hemos manejado PMOs en las distintas organizaciones, debemos propiamente de buscar ese alineamiento, no solo desde la planificación o únicamente en la planificación, sino inclusive también en la ejecución de la estrategia dentro del día a día. Adaptarse a las necesidades de las empresas. Eso también es un elemento importante, ¿no? A veces pasa, y hemos visto también mucho en algunas PMOs en el país, de que se piensa que, perfecto, esta metodología que funcionó dentro de esta otra empresa va a funcionar acá también. Cuando nos chocamos propiamente con algunas o distintas realidades que nos llevan de manera inminente a tener que adaptar un poco estas realidades y quizás no ir en quinta directamente como, claro, uno quisiera hacerlo, sino que bajarle propiamente la velocidad e ir poco a poco, gradualmente logrando lo que la empresa en ese momento está necesitando. En ese momento, las personas que manejamos PMOs nos convertimos en básicamente doctores, ¿no? Porque tenemos que diagnosticar las empresas qué es lo que realmente necesita y en base a eso ir poco a poco desplegando las distintas funciones, activando algunas y desactivando otras dentro del camino. Priorizar el desarrollo de talento, lo hemos conversado también a lo largo de esta sesión, un elemento importante, ¿no? Algo que también destaca, y es algo que inclusive en Ecuador hace poquito lo vivimos, en los resultados que hubo por parte del Censo Poblacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del país, ¿no? ¿Qué nos dice claramente? Que el 50% de la población en el país hoy en día se encuentra por debajo de los 30 años. Entonces, ¿qué significa? Que la futura, o más que todo la presente fuerza laboral que está ingresando en las empresas y apalancándonos con todo ese pocotón de millones de PMs o de gerentes de proyectos que ya se empiezan a retirar dentro de las organizaciones, es un elemento crítico a considerar en nosotros el poder formarlos. Y estoy seguro que Milton tiene, y ya mismo le daré el paso a Milton en esta parte porque tiene un caso interesante de cómo él forma justamente a estos jóvenes que se empiezan a ir adheriendo a los esfuerzos que busca la organización en materia de los proyectos, pues, ¿no? Y un elemento importante que no nos podemos divorciar, estimados colegas, y con eso terminamos en esta parte, el abrazar la tecnología. Más, hoy ya no es únicamente el ERP, el CRM, el SRM, el sistema de información que tenga la empresa, nuevo o legacy que disponga. Hoy por hoy estamos hablando de tantas tecnologías que están surgiendo. Cadena de bloques, Internet de las cosas, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, gemelos digitales, fabricación aditiva, en fin, tantas, pero tantas tecnologías que existen y que nosotros como profesionales que estamos involucrados dentro de estas áreas deberíamos de ir aprendiendo poco a poco. Y ese es otra cortesía que han tenido ustedes el día de hoy por parte de SPAE, de compartirles este curso gratuito que se está ofreciendo sobre inteligencia artificial generativa para gerentes de proyectos. Si tú estás interesado en ver cómo la inteligencia artificial hoy por hoy está impactando a nuestra profesión, y no solo quedar en argumentos teóricos, sino inclusive en elementos prácticos, como lo van a ver en ese curso, ustedes con ese código QR que tienen ahí van a poder acceder a ese elemento y lo van a poder hacer de forma efectiva. Ya el tema de la inteligencia artificial ya no es un nice to have en cuanto a aprenderlo. Hoy por hoy se ha convertido en un must have, en una habilidad digital que todo gerente de proyectos debe de desarrollar. Porque ese top 10 que vende empresas que se destacan es producto de la adopción de este tipo de tecnologías. Si en algún momento no estamos familiarizados con herramientas como ChatGPT, que es la típica que se ha escuchado en el medio, hay que preocuparnos, ¿no? Porque es eso lo que hoy por hoy también se necesita como profesionales que conozcamos sobre cómo utilizarlas y cómo sacarles rédito dentro del manejo de los proyectos. Milton, yo en este momento te cedo una parte final propiamente de este elemento
No sé si tú quisieras compartir algo final con los colegas que nos han acompañado el día de hoy con relación a tu experiencia dentro de la empresa, en los proyectos y como hablábamos hace un instante, esa formación que se está haciendo en esta nueva corriente de jóvenes que se adhieren a estos esfuerzos organizacionales de poder manejar apropiadamente los proyectos. Total, solo como para cerrar, la metodología que yo aprendí en las aulas de clases PAE eh, es muy buena. Sin embargo, el elemento que te va a caracterizar a ti para que esta metodología te sirva en el lugar donde estés o donde quieras desarrollar un proyecto es la capacidad de adaptación que tú tengas para aterrizar esta metodología o este modelo, pues, ¿no? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Hay que ver qué es lo que necesitas, qué necesita el ambiente en el cual vas a desarrollar el proyecto. Y con una de las cosas más importantes también es que todo esto es un aprendizaje continuo, ¿ya? Yo ahorita, como tú sabes, Alfredo, yo soy un poco reacio al tema de la inteligencia artificial. Yo creo que crecí mucho viendo Terminator, entonces tengo esa pequeña barrera. Sin embargo, considero, como te digo, es un aprendizaje continuo que debo involucrarme, que debo involucrarme y yo considero que es algo que le va a dar mucho rédito al trabajo que estoy haciendo en este momento como, como director de proyectos. Entonces, eso, agradecerte por el espacio, recomendar de la manera más sincera los beneficios que tiene este programa y agradecerte a ti y a todo el staff de SPAE, pues, ¿no? Que es un lugar espectacular para aprender. Eso, Alfredo. Muchas gracias, Milton, por tu participación. Ya mismo vamos a dar lectura a algunas preguntas interesantes que han planteado los colegas que han estado participando a lo largo de esta muy productiva jornada, ¿no? Finalmente, una frase, yo creo que la persona que está ahí hoy por hoy ya no existe, pero dejó unos aportes muy importantes en cuanto al mundo de los proyectos, ¿no? Él, por si en algún momento no lo conocen, era la mano derecha en cuanto a la calidad de Steve Jobs y quienes ustedes pues en algún momento también que ya no está dentro de este mundo, pero dejó una obra invaluable, perdón, con Apple, ¿no? Y él decía, toda mejora sucede proyecto tras proyecto y de ninguna otra manera. Estimados, estimadas colegas, el tema de los proyectos es una habilidad transversal. Indistinto si eres abogado, si eres médico, si eres ingeniero, si eres economista, indistinta músico, la profesión que tú tengas, los proyectos forman parte de nuestro día a día, no solo en la vida profesional, sino inclusive hasta también en la vida personal. Y el aprender a manejarlos apropiadamente, ese es el reto que todos nosotros tenemos que poder efectivamente afrontarlo, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho. Yo en este momento, previo y simplemente unos minutos más para dar la lectura a las preguntas hacia Milton, de las que pueden surgir, le voy a dar el paso en este momento a María Elena Basurto, quien va a hablar un poco sobre la maestría de gestión de proyectos que estamos próximos a aperturar su corte número 22 en este mes de octubre. Estimada María Elena, pues muchas gracias también por estar acá. El espacio también es de usted. Muchas gracias, Alfredo. Y no, pues hemos escuchado todo de los expertos. Tenemos un estudiante brillante que nos explica todo lo que es la parte de proyecto y la aplicación que lo ha llevado a la práctica, a la parte de dirección de proyectos. Y comentarles que ya se tienen que inscribir. Estamos ya en los últimos días de la aplicación de la maestría en gestión de proyectos. Comentarles un poco, ¿no? Tiene una duración de 18 meses, la modalidad es híbrida, es flexible, horarios sábados y domingos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, cada 15 días. El idioma es en español. Nuestra sede es en el campus Las Peñas. La titulación que ustedes van a obtener a través de nuestra maestría es la maestría en gestión de proyectos. El requisito mínimo que tienen que tener es 2 años de experiencia laboral, ¿no? Un poco los objetivos de aprendizaje que ustedes tienen que tener, que van a obtener a través de nuestra maestría, es gerenciar proyectos en empresa acorde a los marcos predictivos, adaptativos híbridos, que lo mencionaba Alfredo, facilitar el alcance de los objetivos estratégicos de la organización bajo un marco de ética y sostenibilidad,
contribuir la madurez cultural basada en proyectos, estándares de buenas prácticas en la industria, comprender la importancia de las habilidades interpersonales para el éxito de los proyectos, ¿no? Una de las características por qué estudiar en SPAE, por 7º año consecutivo, somos la mejor escuela de negocios a través de América Economía. Estamos en la Escuela de Negocio 14, número 14, en Latam. Una de las estadísticas, nuestros graduados incrementan en un 81% su salario una vez los 3 años terminada nuestra maestría, el 99% de nivel de satisfacción de nuestros programas de estudio, tal como lo dice Milton, cómo él ha incrementado pues todos los conocimientos y habilidades de proyecto que alcanzó a través de nuestra maestría en gestión de proyectos, ¿no? Es mejorar las competencias para el presente y el futuro en la dirección de proyectos. Y si ustedes desean mucho más información, tenemos aquí pues el contacto de nuestra asesora de admisiones, que es Karina Chaguay, y también tenemos el QR que lo pueden escanear para poderles enviar mayor información, ¿no? Los esperamos en este futuro de proyectos para que puedan tomar la mejor decisión en sus empresas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, estimada Marielena. Perfecto. Y sí, ahora vamos a dar formalmente el paso a algunas preguntas muy interesantes que se han planteado. Por ejemplo, Kerly Castro tiene una pregunta para ti, estimado Milton. Dice, eh, ¿empezó solo la PMO en la empresa que elabora? O sea, se refiere a que si a la final tuviste alguien que te apoyaba dentro de este esfuerzo como para poder concientizarlo dentro de la alta dirección como un elemento importante para los esfuerzos corporativos en donde tú actualmente te encuentras trabajando. Como iniciativa, sí, la iniciativa fue mía. Sin embargo, no estoy solo. Tengo un equipo al cual, si bien es cierto, no es que se ha constituido formalmente este equipo para liderar una oficina de proyectos. Mi desafío ahora es capacitarlos, entrenarlos y justamente alinearlos a este tipo de metodologías para que sea una muy buena oficina de proyectos, ¿no? Excelente. Gracias, Milton. Tenemos otra pregunta que planteaba Jorge Muñoz al principio, ¿no? Y decía, eh, cuando sobrepase un monto de inversión, se puede promover una PMO. ¿Qué monto recomendaría como mínimo? O sea, es como que quizás en los proyectos que tú has visto que han estado manejándose dentro de la empresa, ya haciendo de la suma global, pues obviamente de todas esas inversiones o montos en CAPEX que se requieren, pues, ¿no? O en tus otras experiencias dentro del sector público, ¿cuándo tú consideras que una PMO desde la perspectiva monetaria vale la pena ya poder ejecutar? Depende de la cantidad de proyectos y los montos que estén incurridos en estos proyectos, porque si bien es cierto que la PMO alinea todos estos esfuerzos, los materializa, o en este caso ayuda a que se materialicen estos esfuerzos de manera adecuada, tienes que saber cuánto es lo que vas a invertir o cuánto estás dispuesto a invertir. Por ejemplo, en mi caso no había un presupuesto. Lo que yo estoy haciendo es un esfuerzo específico para que eh, todos los resultados de estos proyectos se materialicen, pues, ¿no? Y en base a eso, ya formalizar la implementación de una PMO. O en este caso, yo estoy empezando primero por demostrar que se puede hacer, por demostrar cuáles son los resultados que te puede dar esta metodología, y en base a eso yo ya espero que se formalice la implementación de la PMO. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Gracias, estimado Milton, ¿no? Por esa experiencia, ¿no? También les podría comentar un poco en cuanto a las experiencias que he vivido. Eh, no necesariamente tienes que llegar a hablar ya de millones de dólares para poder implementar una PMO. Me acuerdo que en la primera experiencia que tuvimos hace ya aproximadamente unos 10 años, un poco más, 12 años atrás, que fue en el sector de agroquímica, nosotros veíamos que la necesidad de poder llevar a cabo una PMO por el cambio del sistema legacy que tenía la organización por un nuevo sistema de información que era SAP.
Y en ese momento teníamos el acompañamiento de una firma de consultoría como IBM. Y con ellos, en la planificación, que como hablaba Milton, que es muy importante para llevar a cabo ese cambio de corazón que muchas veces lo consideran así las empresas, ¿no? De quitar el corazón que prácticamente ya empieza a tener fallas por el nuevo corazón de la institución con estos nuevos sistemas, empezaban justamente a comentar ellos en la necesidad de la envergadura que tenía este proyecto con presencia en Costa Rica, en Perú, en Bolivia, eh, y en otros países, porque en este momento ya me estoy olvidando un poquito, decían, ¿sabes qué? Lo más apropiado de esto es poder llevarlo a cabo con una de estas unidades que les va a apoyar muchísimo para poder ejecutarlo, ¿no? Entonces, podríamos decir que más allá del dinero, es realmente, como bien lo mencionaba Milton, esa cantidad de proyectos que empiezas a tener. Y esa, por decirlo así, ruta crítica, considerando ya todo ese conjunto de proyectos y teniendo ya la visión de portafolio de cómo los vamos a ir activando, priorizando los proyectos de forma correcta para que posteriormente la empresa, junto con el presupuesto que tenga definido, vaya generando esas erogaciones para poder hacer realidad estos proyectos que tienen dentro de las instituciones, ¿no? Puede ser, sí, ciertamente que en algunos otros estudios existan algún rango, ¿no? Pero decir abiertamente que por el dinero es que activamos una PMO no es necesariamente el camino, ¿no? Más bien es por la preocupación que tiene la alta dirección en ejecutar todos los proyectos que en muchas ocasiones emprenden en aras de poder alcanzar esa estrategia que han buscado. Dice otra pregunta para Milton también, nuevamente. ¿Qué costos consideró al presentar la propuesta de implementación de la PMO en su empresa? ¿Cómo logró el patrocinio en el caso que este no haya sido considerado en la planificación operativa anual? Muy interesante pregunta, Milton, para ti. Total, como yo lo mencionaba, yo justamente estoy liderando un equipo que no necesariamente es una oficina de proyectos, ¿ya? Entonces, la propuesta que yo hice es, eh, aún con mi equipo que tiene sus atribuciones y responsabilidades, yo voy a manejar con este equipo, voy a planificarme de manera tan exacta de que voy a seguir haciendo las cosas que estoy haciendo en este momento, seguir desarrollando mis actividades, pero voy a darle seguimiento y a gestionar proyectos con este mismo equipo. Entonces, por eso digo, o sea, el inversionista en este caso, luego de que yo le hablé de manera asertiva, de que me preparé comunicándole, porque yo tuve 10 minutos para venderle esta idea, porque así es el mundo de los negocios. Tú tienes una oportunidad y tienes que darle. Yo dije, tengo 10 minutos, le voy a hacer esta propuesta. Yo le dije, presidente, mire, tengo esta propuesta, tenemos tantos proyectos que en este momento se están desarrollando en la organización. Yo en este momento no voy a pedir algún tipo de inversión adicional, lo voy a hacer con el gasto corriente, pero para diciembre, en el cual yo voy a tener todo de mi portafolio alrededor de 6 proyectos, yo ya los voy a terminar, yo con usted voy a contrastar los resultados de cómo o cuál ha sido el valor agregado de que este equipo le ha dado a estos proyectos. Entonces, para diciembre yo ya espero con la alta calidad de proyectos que voy a terminar, que la alta calidad de resultados que va a terminar estos proyectos, con los que voy a terminar estos proyectos, ya tener la aceptación formal de la PMO, de la implementación de la PMO, porque no es fácil. O sea, no es que tú vas a cualquier persona y le vas a decir, o a un inversionista le vas a decir, ¿sabes qué? Te traigo la fórmula mágica para implementar algo. O sea, la mayoría te va a decir, a ver, demuéstrame. Y a mí me dieron 6 meses para demostrarlo y en ese periplo estoy. Y me pareció bastante interesante la información que hoy nos trae Alfredo. No la tenía. No sé si luego me puedas pasar las Con diapositivas, gusto. porque, porque de manera empírica lo he vivido. Todos estos datos que tú comienzas a dar, lo he vivido. Y sí, y bueno, si hay una sola habilidad que yo considero que es la más importante, para mí es la comunicación, como gerente, como director de proyectos. La comunicación es lo más importante porque trabajas con personas, con seres humanos, con un equipo de trabajo. Y mientras más asertivo seas para dar las instrucciones
o cómo se debe desarrollar el proyecto, mejor va a salir. Entonces, yo creo que es una de las habilidades que yo en las que sigo trabajando. Veo cursos, me meto a temas de comunicación, veo cursos en YouTube, veo cursos gratis, también le meto porque me parece súper importante. Eso. Gracias, Milton. Déjame ver, parece que hay otra pregunta. Eh, Dice Natalia, ¿no? ¿Y cómo vas a medir esa mejora para demostrar que se debería invertir en la PMO? Ahí tienes un tema interesante, ¿no? ¿Cuáles son esos KPIs que probablemente tú le comentaste a el dueño de la empresa en la que tú actualmente te encuentras para poder aceptarla, ¿no? Como un To- interesante proyecto ejecutarla en la organización? Totalmente. Y ahí viene tu credibilidad y tu ética. Yo cuando me reuní con él, yo le entregué el portafolio impreso y le dije, aquí está el portafolio, primero con un Gantt, con todas las actividades, los diferentes proyectos, y luego de eso todas las actas de constitución de cada uno de los proyectos que yo ya había desarrollado con anticipación, junto con los involucrados, pues, ¿no? Y es lo interesante que en estas actas de constitución tú dices qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cuánto te va a costar lo que estás haciendo. Entonces, para yo garantizar, o en este caso, para yo ser evaluado a finales de año, de que si se consiguió o no se consiguieron los objetivos, lo único que tiene que hacer el inversionista es decirme, aquí está lo que tú me dijiste que ibas a hacer, por favor, enséñame los resultados, o veamos los resultados que estoy aquí. Entonces, con eso yo demostraría que se cumplió tanto en tiempo, tanto en costos y tanto en alcance, todo lo que dije que iba a realizar, pues, no con los proyectos. Excelente. Me dice que hay otra pregunta también que plantea. Gracias también, Natalia. Ahí yo también le respondí internamente algo, pues ahí para poder conversar un poco más sobre esto por LinkedIn, ¿no? Ahí ustedes también en el código QR, pues de si en algún momento quieren ponerse en contacto con Milton, con María Elena o conmigo, pues muy atentos y muy gustosos vamos a estar en hacerlo, ¿no? De antemano, pues agradecerles por su participación el día de hoy. Sé que nos hemos extendido ya casi las 8 de la noche. Creo que ha sido un tema pues, muy interesante de esta clase magistral que hemos desarrollado durante estos casi 90 minutos, ¿no? Ciertamente pues lo ha sido. Raúl, yo creo que tú en este momento también nos estás acompañando. Raúl es nuestro director comercial dentro del SPAE. Así que pues si a la final tú tienes un mensaje para las personas que han podido asistir el día de hoy, fabuloso en el caso de que tú desees compartirlo, pues, ¿no? Pues no sé si ahí está Raúl, o en el caso de que no, pues tranquilo, pues ahí lo vemos. Raúl, creo que ahí está, adelante. Muchas gracias, Alfredo, por tu tiempo y Milton por compartir tus experiencias y conocimientos, ¿no? Los invitamos a todos, como decían ustedes, es una oportunidad de vida y dura hasta que nos entierren, ¿verdad? Perdón la fuerza o lo fuerte del mensaje. Una maestría es una inversión a largo plazo, ¿no? Y los réditos, hay miles, cientos de estadísticas probadas que el rédito viene en el corto plazo, ¿no? Pero es un cambio de vida, un cambio de mindset, un cambio de cultura, y los invito a tomar el riesgo y a tomar el desafío y a ver con creces esta inversión, porque es una inversión con un retorno con un retorno significativo. Muchas gracias.